estimados colegas, bienvenidos a la parte 2 del curso Comprensión Lectora, Nombramiento y Ascenso. Vamos a continuar con el tema de la macroestructura. Para muchos el término macroestructura puede ser un poco desconocido, pues básicamente la macroestructura es la estructura del contenido, que va a expresar temas y subtemas. Todo texto tiene temas y subtemas, es la macroestructura general. En los textos de nombramiento solamente vienen o nos presentan textos narrativos, expositivos y argumentativos. Pero cada uno de estos textos va a desarrollar de una manera diferente la macroestructura general. Por ejemplo, en la macroestructura del texto narrativo, el tema se expresa mediante un hecho principal y los subtemas con hechos secundarios. ¿Todo texto tiene subtemas? La respuesta es que va a depender de su extensión y su complejidad. ¿El tema y subtemas tienen verbo? No, porque se expresan o se escriben de forma nominal. ¿Por qué se utiliza la palabra idea principal para todos los textos? Porque comúnmente los libros de comprensión de lectura no han enfatizado en esta diferencia de los textos. Por eso es que siempre utilizamos idea principal, que es propio del texto expositivo, para el texto narrativo y para el texto argumentativo. Ahora vamos a ver más precisiones. ¿Cuáles son las estrategias para leer un texto narrativo? En los textos narrativos, el tema se va a desarrollar como un hecho principal y los subtemas con hechos secundarios. Recuerden que estos hechos están relacionados al inicio, no y desenlace. El inicio y el desenlace son hechos secundarios y en cambio el hecho principal tiene que ver con el nudo o problema, tal como habíamos visto. El hecho principal va a tener una estructura, va a tener un tema y lo que se dice del tema respecto del personaje. En este caso, tanto hecho principal como hechos secundarios, el tema y el subtema van a ser el sujeto de esta oración. Y el predicado va a ser lo que se dice tanto del tema o del subtema. Ojo que esto tiene que ver también con el personaje. Por ejemplo, la lección al niño desobediente lo hizo pensar antes de actuar. Mi personaje es el niño desobediente. Y el tema es la lección al niño desobediente. Toda la oración ya es el hecho principal. Y en el segundo ejemplo, mi personaje es Luis. Y el subtema, o mejor dicho, el tema es el emprendimiento de Luis. Y si yo leo toda la oración, esto es el hecho principal. Vamos con las estrategias de supresión y selección. ¿En qué consisten? Muchas veces vemos que en algunos textos nos menciona que supresión y selección son lo mismo. No. La supresión es complementaria a la selección. La supresión es eliminar mentalmente lo que no es importante en un texto y la selección, que sí es más empleada, la selección consiste en resaltar o subrayar lo más importante. Por ejemplo, en el maní no es una fruta ni un fruto, eso se subraya. Aplicaría selección ahí. Y supresión, pues todo el resto del texto, porque solamente se está limitando a explicar por qué el maní no es una fruta ni un fruto. ¿Qué es lo que se suprime? Lo que se suprime van a ser los incisos, y estos incisos se van a marcar con comas, con paréntesis, con rayas. Y si nosotros nos fijamos en la coma, nos vamos a fijar que la coma delimita incisos. Yo sé que hay términos gramaticales complejos, pero lo vamos a explicar más claro. Esta información que está en los incisos, que pueden ser aposiciones explicativas, oraciones subordinadas, comentarios, construcciones, pues básicamente es lo que está entre comas y nosotros sospechamos que es un inciso, pues lo vamos a eliminar. Y al momento de eliminar nos vamos a percatar si es que altera o cambia el significado de la oración principal y la oración original. Por ejemplo, Eduardo Torres hablará mañana. Eliminé experto en biotecnología, que está entre comas. La casa es muy luminosa. Eliminé que está al borde del mar. Y en la tercera oración, la presentación de Eduardo Romero fue muy aplaudida. Eliminé el comisario de la exposición. De la misma manera que se eliminaron los fragmentos que van entre comas, también se eliminan los que van entre paréntesis y rayas.
Pero ojo, lo bueno está que en la parte teórica acerca de paréntesis y rayas, nos menciona en los paréntesis qué es lo que se elimina y aparecen más términos. Ojo que esta información viene de la ortografía de la Real Academia en cuanto al uso de los signos de puntuación. Entonces los paréntesis van a aislar incisos, aclaraciones, comentarios marginales, datos intercalados, explicaciones y precisiones. Todo ello se elimina. ¿Cuál es la oración principal en el ejemplo? Las asambleas se celebran en esta sala. En el caso de las rayas también aísla aclaraciones e incisos que interrumpen el enunciado principal. ¿Y cuál es? Para él la amistad era sagrada. Eliminamos ese inciso entre rayas. También se pueden aislar incisos incluso dentro de otros incisos, dentro de paréntesis. Para más información sobre este tema deberá acudir a otras fuentes. Punto. Como vamos a ver entonces, los incisos tienen una operatividad. Es muy fácil identificar visualmente porque están acompañadas con signos, comas, paréntesis y rayas. Pero hay que recordar que estos incisos no siempre van a estar en el medio. Pueden estar al inicio y al final de una oración. Un criterio para dejar de subrayar o resaltar es la aparición de oraciones subordinadas con qué o quién. Ahora, ¿qué nos vamos a percatar? Por ejemplo, el informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia hacia los estudiantes pobres, quienes tienen, por lo general, un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos. Yo encuentro ahí comas. Yo voy a sospechar que elimino sino hasta pobres y voy a leer para comprobar si se trata de un inciso o no. El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, quienes tienen por lo general un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos. No, altera el orden, hasta no se entiende. Esto quiere decir que ese sino hasta pobres que está entre comas no se elimina, no es un inciso. Lo que es un inciso es quiénes después de esa coma, por dos criterios. Recuerden, los incisos no siempre aparecen en medio o al inicio. Los incisos también pueden aparecer al final. Además, nos vamos a fijar que el criterio que habíamos dicho de la oración subordinada aparece, porque ese quiénes es un subordinante y todo ese segmento, como depende del hecho de la acción principal o de la información principal, pues lo vamos a eliminar. Y si nosotros nos fijamos los incisos, nos vamos a fijar que hay rayas en ese párrafo. ¿Y cómo me voy a centrar para eliminar o para resaltar en un texto narrativo? Pues me voy a centrar en quién, en el personaje principal, que en este caso es Zacarías. Llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Y estamos leyendo, por eso el silencio. Bueno, llegó a las fronteras del sombrío reino de los ciegos, y yo voy viendo que aparece un personaje que es el policía. Pero Zacarías, y me centro de nuevo en Zacarías, Zacarías declaró orgullosamente la posición de un ojo. ¿Para qué declaró eso Zacarías? La acción como consecuencia es que allí fue a buscarlo una diligente comisión protocolar. O sea que cuando fue invitado a pasar un ambiente especial, porque él dijo que fue el poseedor de un solo ojo, allí fue a buscarlo una diligente comisión protocolar. Eso sería lo que vamos a resaltar. De igual manera, en este texto, las vacas que dan leche con sabor, yo me tengo que ubicar mi personaje principal, el personaje Chucrut. Ahora, ¿qué es lo que yo digo del personaje, el profesor Chucrut? No me voy a basar en detalles, solamente en las acciones que pueden mover toda la historia. El profesor Chucrut le gustaba mucho la canción de las vacas, ¿no? Que dan leche con sabor, a chocolate y leche condensada. O mejor dicho, ¿no? El profesor Chucrut un día quiso saber si de verdad las vacas podían dar leche con sabor. Punto. Eso resalta en el primer párrafo. Y en el segundo párrafo, entonces investigó el tema durante 2 años y luego se puso a experimentar.
Si vamos viendo que en la diapositiva anterior el profesor Chucrut experimentó con las vacas, pues el profesor Chucrut pensó y dijo, ¿tendrá algo que ver el color? ¿No? Entonces el profesor Chucrut sigue experimentando. Ojo, que yo puedo sintetizarlo en la diapositiva anterior con esto de que el profesor Chucrut experimentó con las vacas. Esta recreación, este texto que yo voy creando es la construcción. Lo puedo utilizar en forma de sumillado al costadito del párrafo o lo puedo parafrasear en cualquier otro lugar. Y en el último párrafo dice que las vacas se organizaron, o cansadas del profesor Chucrut, las vacas se organizaron para protestar y dejaron de dar leche como la conocemos. Ahora dan leche en polvo. Esa es la consecuencia y eso se resalta. Y los dos párrafos anteriores los sintetizaba con el profesor Chucrut experimentó con las vacas. Como hemos visto entonces, se van a suprimir o dejar de resaltar los seres mencionados, las descripciones detalladas o detalles, los diálogos relacionados a hechos secundarios. Y en textos narrativos se seleccionan o se resaltan personajes y acciones relacionados con el problema o nudo, y también los diálogos que luego son reforzados por la narración. ¿Y cómo reconoces un personaje principal? Reconoces un personaje principal porque aparece en la mayoría de todos los hechos. ¿Y cómo reconoces un hecho principal? Porque está relacionado con el problema o nudo. Por otra parte, vamos a ver un concepto muy útil, que es la progresión narrativa. ¿En qué consiste la progresión narrativa? Si aparece nuestro personaje principal y aparecen los hechos, estos hechos van a ser importantes porque van añadiendo información nueva a la información ya conocida por el contexto. Entonces, vamos a resaltar o subrayar la información que se va desarrollando o ampliando en todo el texto. Entonces, se va a resaltar lo que se sigue mencionando, complementándose párrafo a párrafo, es decir, cómo va avanzando la historia. Y cómo va avanzando la historia en función al nudo. Por ejemplo, en la bruja Berta, yo me voy a centrar en la bruja Berta porque es mi personaje principal, incluso está plasmado en el título. No me voy a centrar en detalles. La bruja Berta vivía en el bosque. Con eso ya sintetizo todo el primer párrafo. Ahora voy a hacer un poco de silencio para leer el segundo párrafo. Beppo, su gato, también era de color negro, ¿no? Pero, voy a poner ahí, Berta tropezaba con él. Con esto sintetizo todo, ya que por el color negro es que tiene una serie de problemas con el gato. Pasaría a la siguiente diapositiva. En ese párrafo, que es el tercero, vemos que este problema del tropezón continúa. El tema del tropezón entonces ya no está ubicado en un solo párrafo, está ubicado en dos párrafos. En el cuarto párrafo ya viene un cambio. A ver. Sigue el cambio, lo va a ubicar, pero entonces decide cambiarlo de color. Y en este caso, Berta estaba segura que así nunca más tropezaría con él. Berta entonces le cambió de color, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que por esto es que el gato asustado trepó hasta el árbol. Ojo, lo había cambiado de color, ¿eh? Ya por una primera ocasión y lo que le quería volver a cambiar. Entonces el gato tiene una reacción de trepar al árbol y vamos viendo ya como, a modo de conclusión, que a Berta quería mucho a Beppo, su gato negro, originalmente negro, y no le gustaba que se sintiera triste. Entonces, al final, Berta dejó a un lado su varita, le abrió los brazos y le sonrió. Y le dijo, ¿no? Que ya no le iba a cambiar de color. Ahora, ¿cómo haremos para no tropezarnos? Le preguntó Berta a Beppo mientras volvían a casa. Y así termina la historia.
Ven que el nudo era el tropezón debido a que Beppo era un gato de color negro. Hay que centrarse siempre en las acciones principales. Recuerden, en Thunder aprendemos contigo. Gracias por tu atención.